Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a una nueva emisión de Los que trastornan al mundo. Damos muchas gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos permite de hacer conexión para seguir creciendo en gracia. Recordando el propósito de este programa es la reflexión y el compromiso bíblico y teológico en medio de las diferentes realidades de nuestro contexto, el poder seguir siendo sal y luz. Ser favorable a los procesos de Dios, dejarnos usar por el Señor, llevando una vida íntegra, una vida que pueda glorificarle a Él y a que a través de esa premisa nosotros podamos mostrar a Cristo dentro de todos los detalles de la vida. En este día vamos a estar tocando un tema, adicción sexual, y quiero en este momento presentar a nuestro invitado en el día de hoy, el cual tengo pues un sano orgullo de poder tenerlo en medio nuestro. Su nombre es Christian Keller, está casado con Lorena, es padre de Micael y Keila, tiene estudios como técnico en electrónica, pero también estudios teológicos, egresado del Seminario Teológico Bautista de Argentina, es pastor de adolescentes y jóvenes desde el año 2002, con presbiterio de ordenación pastoral desde el 2014 y actualmente es el presidente de la Juventud Evangélica Bautista de Argentina. Cristian, es un honor el poder tenerte aún desde la distancia, esa conexión con el pueblo, con los hermanos de acá de Venezuela. Esta es tu casa y bueno, bienvenido a Los que trastornan al mundo. Unas primeras palabras. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bueno, el privilegio es mío. Muchas gracias por la oportunidad de poder estar acá. Y es verdad, a la distancia, pero unidos, juntos. Está buenísimo esto. Gracias por la invitación. Bueno, nos gustaría saber un poco más acerca de Cristian, dónde nació, cómo el Señor lo convidó, lo invitó a poder seguirle. Desde entonces, junto a su familia, cuál ha sido el ministerio, los altos y bajos durante esa trayectoria ministerial. Queremos conocer un poco más acerca del pastor Christian Keller. Bien, bueno, un poco de info en toda la introducción de mi historia familiar. Yo comienzo de muy pequeño, cuando nosotros vivimos en Buenos Aires, que es la ciudad de mayor importancia de Argentina, es una de las ciudades más grandes. Vinimos por una cuestión de casa, de vivienda, de comercio de mi papá. Vinimos a la ciudad de San Luis. San Luis es una ciudad que está en el centro de Argentina, es una provincia hermosa. Y la verdad es que yo vine de muy chico, de Buenos Aires conozco muy poco. Y cuando nos fuimos a vivir, bueno, después fuimos mutando de distintos lugares. Vengo de cuna cristiana. Mi mamá era creyente, mi papá se convirtió al Señor mucho tiempo después, yo ya era un adolescente, y la verdad es que he servido de toda la vida, típico hijo de ministro o hijo de gente cristiana, pero realmente Dios me invitó a trabajar para Él, o me invitó en su gracia. A partir de los 10 años yo entendí fuerte que Dios me estaba llamando, y entendí fuertemente que Dios estaba necesitando que yo activara, que empezara a hacer las cosas para las cuales Él me había programado. Así que comencé a buscar un poquito el tema de para qué había sido, si yo no fui hecho por accidente, si yo tenía un propósito, para qué estaba. Eran preguntas de un niño, más sencillas, pero bueno, le fueron dando forma a lo que después se dio en la pastoral. Con respecto a la pastoral, ya van a ser 6 años, y estamos trabajando, gracias a Dios, con un lindo equipo de trabajo. Ahora nosotros estamos empezando a colaborar en otra congregación y hemos hecho un cambio de radicación hace muy poquito tiempo, con nuevos desafíos en el medio de la pandemia. Gracias a Dios, San Luis está mucho más aliviado, no hay casos positivos, entonces eso implica que reuniones menores, cultos con poca gente, con todas las medidas de seguridad, se puedan hacer. Y lo que no se puede hacer presencial lo hacemos todo a nivel virtual. Y con GEBA, que es la Juventud Evangélica Bautista de Argentina, en el cual yo desarrollo mi rol de presidente, estamos trabajando muchísimo. Somos dos lo que por lo general estamos trabajando un poquitito más en lo que es salidas y programas, tanto Gabriel Bustos como yo.
Bueno, la verdad es que nos hemos desbordado y gracias a Dios la pandemia no nos frenó, todo lo contrario, hemos trabajado muchísimo más que si fuera una jornada normal, así que muy agradecidos a Dios por este tiempo. Y bueno, comercialmente yo me dedico a reparar equipos electrónicos, sí, hago televisión, electrodomésticos, tengo un local en mi propia casa, así que no estoy muy lejos de mi puesto de trabajo, lo cual es bueno, pero bueno, también uno tiene que aprender a desconectarse a veces porque traspasa una puerta del trabajo a la familia y si uno no sabe medirse en los tiempos, puede ser complicado, bastante complicado a nivel familiar. Así que gracias a Dios, muy bien en ese sentido. Qué bueno el poder conocer un poco más acerca de Cristian y cómo el Señor pues ha escogido a esta persona para durante tanto tiempo formarse y también dar de lo que Dios le ha dado para bendecir a mucho más vida. Hoy vamos a estar hablando de un tema a todos aquellos que están haciendo conexión en este momento y que nos verán después, titulado La adicción sexual. Partiendo de la definición que nos da la OMS, la Organización Mundial de la Salud, al hablar de adicción, podemos decir que es una enfermedad emocional, física y con predisposición genética. Y muchas veces nosotros, cuando se nos viene la palabra adicción, lo primero que hablamos es drogas, incluyendo cualquiera de las mismas, cocaína, LSD, aún el tabaco. Pero cuando llegamos a la adicción sexual, Pastor Cristian, ¿cómo podemos dar una definición que pueda entonces darnos claridad de lo que vamos a comenzar a desarrollar y a excavar y darnos cuenta de muchas cosas que aún pueden estar muy a nuestro alrededor o hasta muchos de los que puedan estar viendo esta entrevista pueden darse cuenta, oye, de pronto la forma en cómo estoy pensando o cómo estoy hablando o cómo me estoy conduciendo tiene ciertos indicadores como para detenerme porque estoy muy cerca de algo que está allí, la adicción sexual. Entonces, ¿qué definición podemos dar a este término? Bien, yo lejos de tratar de que esto sea una definición, en realidad trato de hacer algunas distinciones, porque cada vez que hablamos de las adicciones hablamos de algo que puede ser un trastorno, que es de índole físico-mental, y lamentablemente es algo que nos tiene atrapados, que nos tiene apretados, sí es una prensa que no nos deja salir, que se ha convertido en omnipresente, entonces está todo el tiempo, es algo en lo cual se piensa mucho, pero bajo esos conceptos también se podría tomar como la comida. Yo no puedo estar sin comer, por lo tanto tampoco podría estar sin tener relaciones sexuales o no podría estar sin estar consumiendo un cigarrillo. Y la comida no es mala. El tema es que en muchos casos la comida, como cualquier otro tipo de adicción, toma nuestra vida, se vuelve omnipresente y toma el control de nuestra vida. Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que aprender a marcar una diferencia. Una persona, un ser humano, puede estar un tiempo sin comer o con una mala alimentación o puede estar un día sin tomar líquidos. Pero la realidad es que si ese proceso se prolonga, la persona puede morir. Ahora, una persona puede estar sin tener relaciones sexuales, puede estar sin consumir sustancias. Lo que pasa es que la adicción produce en el cerebro un síndrome de abstinencia y el deseo de seguir consumiendo. Entonces, lejos esto de ser un significado que tenga que ver con la Real Academia Española o que tenga que ver con la Organización Mundial de la Salud, que tan perfecto lo subiste, yo quería hacer una gran distinción, porque creo que el tema de la adicción va en muchos aspectos. Uno a veces habla de la adicción sexual y tiene que ver con el tener relaciones sexuales, pero también la adicción sexual tiene que ver por medio de los dispositivos, el sexo virtual, la pornografía o inclusive la masturbación, que son maniobras para autosatisfacerse sexualmente. Entonces, el problema de la adicción es cuando se pierde el control. De hecho, yo creo de que la mayoría de las adicciones, cuando yo no tengo ningún tipo de control, aunque haya sido una vez o 3 veces en su consumo, ya es una adicción. Tiene que ver también con el deseo que se imprime en el cerebro y de qué forma el cuerpo desarrolla una suerte de tolerancia, lo cual a nosotros nos permite que necesitamos
subir en grandes cantidades la dosis para generar el mismo nivel de satisfacción. Entonces, yo quería hablar un poquito del tema de adicción, me pareció muy apropiado el tema de hablarlo y tal vez esto fue uno de los puntos principales para separar, porque hay mucha confusión, se cree en adicciones de muchas cosas y a veces cuando suena la palabra adicción es algo sumamente grande, es algo sumamente peligroso y uno se imagina a aquellos adictos que están tirados en la calle y que no saben ni cómo se llaman y en una situación enflaquecidos y con ojeras y en lo que solemos ver en las películas y la realidad es que hay muchos adictos que tienen un muy buen semblante, hay muchos adictos que están muy bien y muchos adictos que en Argentina decimos la pilotean, son como pilotos, atraviesan la tormenta, nadie se da cuenta, nadie podría decir que son adictos, pero en los secretos lo son. Entonces, justamente por eso hay que hacer este tipo de distinciones. Me pareció importante de hacerla, Pastor. Partiendo de esa definición centrada y que nos da un panorama amplio de lo que es la adicción sexual, ¿cuáles son los factores que provocan la adicción sexual? O sea, ¿cuáles son las causas por las cuales una persona entonces comienza a incurrir en una adicción de tipo sexual? Bueno, en primer lugar, yo hago otra distinción ahí, tiene que ver que el sexo es hoy moneda de cambio. Si bien no el acto sexual en sí, pero sí es una moneda que se usa bastante. Ustedes, fíjense, cada vez que ven una publicidad de, no sé, una bebida, de una gaseosa, de un agua saborizada, de, no sé, algún evento, todas las películas, antes había cierto tipo de películas que tenían connotaciones sexuales. Hoy el sexo es omnipresente las novelas e inclusive la sensualidad en las cuales se hacen algunas series para niños infantiles. Entonces, el gran problema del factor hoy que provoca la adicción sexual tiene que ver la omnipresencia del sexo y cómo todo lleva a ese lugar. Inclusive cuesta hoy, antes era al revés, ¿no? Pero en el medio de los factores de cómo se pueden llegar a ver las cosas en la antigüedad, hasta el día de hoy una película todas tienen algún tipo de contenido o alguna comedia que tiene alguna connotación o alguna broma o algún chiste que tenga connotación sexual. En la antigüedad eran cierto tipo de programas, en cierto tipo de horarios y no eran todos, entonces no estaba omnipresente. Hace un tiempo atrás estábamos viendo en un curso de restauración la barrera que una persona tenía para acceder a contenido sexual. En la antigüedad, yo tengo 35 años, voy a cumplir 36. Yo no nací en la era de la electrónica o de la computación. ¿No? En mi casa no había una computadora. Yo soy técnico en computación, fue mi primer título que tuve, pero a los 19 años yo tuve que armar una computadora porque no era tan normal como hoy. El smartphone no existía. Ni siquiera celulares en aquel estamos hablando de hace 17, 18 años atrás, no existían los celulares con cámara de fácil acceso, el que tenía mucha plata lo podía tener, pero todos nosotros que tuvimos nuestro primer celular era un monocromático, no tenía cámara, no tenía juego, no tenía muchas cosas y no tenía acceso a internet. Entonces, consumir o ver un material pornográfico tenía que ser en cierto tipo de horarios en la televisión por cable o ir a un kiosco de revistas a buscar una revista pornográfica o ir a un videoclub, esos para los que son de mi época se van a acordar, los que son más jóvenes era un espacio, era una especie de Netflix virtual, físico, donde vos ibas y buscabas la película que vos querías, la alquilabas por un día, por 2 días, la llevabas a tu casa y lo consumías. Y había también de ese tipo de géneros. Con el avance de la tecnología, la pornografía está en cualquier lugar, en cualquier momento, es un consumo transportable. Entonces, cualquiera lo puede tener, lo puede ver en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier hora. Es gratuito porque no hay que pagar. La gran mayoría de los sitios pornográficos no son de pago, tienen contenido premium, pero no son pago, entonces se puede ver. Entonces, imagínense que es como tener libre acceso a una bebida gaseosa. Cuando antes la tenías que pagar, si ahora es gratis y la podés conseguir en cualquier lugar, los consumos, los problemas de diabetes y los graves problemas físicos que pueden llevar en conclusión a esto, van a ir aumentando. De la misma manera está ligado la adicción sexual con el consumo de pornografía, porque está omnipresente, está en todos lados. Entonces, es clásico y es muy claro que puedan llegar a pasar estas cosas si nosotros no estamos completamente, no sé si contrarios, pero sí atentos
a la cantidad de medios de ingresos. Se habla muy poco de otros temas, pero se habla mucho de sexo. Entonces, en San Luis, en Argentina, perdón, que estamos trabajando esta cuestión de la educación sexual integral, que la educación sexual tiene un cierto grado de perversión, el cual los estamentos un poco más conservadores están en contra. Siempre se habla de esto, estamos tratando de quitar el problema y no de agregar uno más grande. O sea, cuando uno le da contenido a los chicos, cuando uno trabaja con niños o trabaja con adolescentes, dándole esta vía libre para que ellos puedan consumir y para que puedan hacer cualquier tipo de cosa que ellos se sientan bien, los niveles de adicciones van a ir creciendo. Esto quiere decir que si el consumo va a crecer cuando la demanda sea cada vez más grande y cuando la oferta sea muy barata. Entonces es lógico que va a haber mucho más cantidad de consumo, mucho mayor cantidad de adicciones y mayores problemas para las personas. Entonces, estoy nombrando uno de los factores, hay muchos, pero tienen que ver con, por ejemplo, la adicción sexual. Para mí es la omnipresencia, es uno de los mayores. Tiene que ver también con el trabajo impetuoso de convocar a los jóvenes más jóvenes en las tareas sexuales y en esto, en el laissez-faire, donde todos hacen lo que quieren y donde todo se mide por sexo y donde yo hago lo que yo quiero y no tengo que esperar. Entonces es un caldo de cultivo, es tal vez el ambiente especial para que este tipo de adicciones crezcan. El resultado es una de estas adicciones, estamos hablando de la adicción sexual, pero esto también tiene que ver con muchas otras adicciones a través de eso. Hoy estamos hablando con el pastor Christian Keller acerca del tema adicción sexual, y todos aquellos que nos están viendo desde el primer momento pueden compartir con nosotros haciendo sus comentarios o alguna pregunta. En su debido momento entonces vamos a hacerse llegar a nuestro hermano Christian Keller. Partiendo de lo que venimos hablando, ¿por qué las tentaciones sexuales son tan difíciles de resistir si el precio por caer es tan alto? ¿Por qué las personas se ven motivadas aún conscientemente a llegar a esos extremos si saben que el precio es muy alto? El perder ministerio, el perder credibilidad y perder, creo que una de las cosas más importantes que Dios nos regala es la familia, un matrimonio, el desprecio de los hijos. O sea, ¿por qué en este caso en una esfera cristiana muchos dan rienda suelta a este tipo de tentaciones? Bien, uno de los problemas por el cual es tan difícil de salir de la adicción sexual es por el placer. Nosotros fuimos cableados para sentir placer, de la misma manera en la que fuimos cableados para tener hambre, de la misma manera en la que fuimos a sentir emociones que nos hagan generar un bienestar. Por lo tanto, vos hablabas de la familia, lo cual es una de las consecuencias del consumo de pornografía, es causal de divorcio, es problemas familiares, tiene que ver con la forma en la que se ven las cosas y en las cuales se manejan, porque uno hace en base a lo que piensa. Entonces, si yo tengo un pensamiento truncado, mi vida va a estar truncada. Si yo tengo un pensamiento pornificado o tengo un pensamiento adictivo y estoy pensando solamente en una cosa que es el consumo, esto va a romper toda la esfera que me rodea. Entonces, ¿por qué es tan difícil? Porque es placentero. Si las consecuencias fueran lo primero que se nos viene a la cabeza, probablemente no haríamos ningún tipo no caeríamos en ningún tipo de tentaciones. Lo que pasa es que la tentación tiene un inicio dulce, pero un final amargo. Entonces, este es el gran problema cuando hay adicciones. Las personas que son adictas a cualquier tipo de sustancia saben que están mal. Muchas de las personas se dan cuenta. Nadie dice, ay, no, yo no sabía. La verdad es que muchos lo saben y aún sabiéndolo y sabiendo las características y las consecuencias del consumo de adicciones o de las posibilidades de ser adicto, lo siguen haciendo igual. Y tenemos que entender esto. Es muy difícil atacar solamente al problema, ¿sí? En sí. ¿A qué voy con esto? Que tanto la identidad sexual, la sexualidad sana o no sana, la pornografía o como cualquier otra adicción, es en realidad, no es el problema, no es la enfermedad, sino es un síntoma. Es exactamente lo mismo que la fiebre cuando alguien está enfermo. La fiebre indica algo, pero la fiebre no es el problema. Nosotros no atacamos la fiebre. Sí intentamos bajarla con un antipirético, intentamos darle algún tipo de medicamento para que la fiebre baje,
pero la fiebre no es el problema. La fiebre es un síntoma de que hay un problema de base. Entonces, las tentaciones, y sobre todo cuando son sexuales, y a mí me gusta ligar esto, la tentación sexual y nuestra sexualidad es algo sumamente íntimo, está ligado con nuestro espíritu, no es solamente algo físico. Es un error creer que la sexualidad es solamente física. Bueno, yo cuando tengo relaciones sexuales lo que hago es liberar tensión sexual física. No, es unirse también en espíritu. De hecho, esto el apóstol Pablo lo dice, nosotros somos espíritu, y cuando una persona se une con otra, es un solo cuerpo, una sola mente y un solo espíritu con ella. Entonces, es importante saber de que la situación complicada tiene que ver con nuestra falta de Dios. Entonces, cuando yo estoy lejos de Dios, empiezo a buscar llenar el vacío que hay en mi corazón con cosas que sean agradables, con cosas que realmente nos gusten. Cuando yo no tengo satisfacción en las cosas que hago, en la familia, en lo que yo tengo, busco satisfacción por otro lado. Y la pornografía, la adicción sexual, las drogas, están con los brazos abiertos para decirme, yo te puedo hacer sentir feliz. El tema es que la tentación sexual solo dura un momento, y el desahogo sexual funciona solo en un momento. Después viene la culpa, después vienen los problemas y después vienen las consecuencias detrás de todo esto. Entonces, obviamente que las tentaciones sexuales están, a muchos les pasa. A mí me gustaría decir, y quiero creer que a todos son tentados en lo sexual, pero cuando uno ya genera la adicción y cuando uno accede a la tentación, lo que termina pasando es que genera culpa. Y como es algo agradable en un principio, por eso es tan difícil de desarraigar. Ahora, yo creo que todo empieza por por la ausencia de Dios en nuestra vida, y todo se soluciona poniendo a Dios en el medio. Esto es con respecto a las tentaciones sexuales. Muchas personas pueden estar viendo en este momento esta conversación y luego también otras que lo harán de manera diferida. Y escuchando toda esta conversación, haciendo un conteo o haciendo una evaluación, ¿cómo saber cuando una persona llega a la adicción sexual? ¿Cómo tener ya esos indicadores presentes en que diga, ya yo creo que estoy cayendo en el terreno de la adicción sexual? Bien, podríamos hacer una distinción entre solteros y casados. Me parece que es importante hacer esta primera distinción. En el matrimonio está bueno, es parte de lo que viene con el paquete del matrimonio. Está bueno el sexo en el matrimonio, las relaciones sexuales. Ahora, muchas veces se utiliza el matrimonio para tapar una adicción, y de hecho el cónyuge puede ser también un adicto sexual y sean dos adictos sexuales en el matrimonio, lo cual parece loco cuando uno lo piensa. Digo, pero si está todo bien, es legal, está todo bien, a Dios le agrada, si es público cristiano, si las personas son cristianas, llegamos vírgenes al matrimonio, o intentamos hacerlo, o nos fue lo mejor que pudimos, y ahora es todo legal, se puede hacer todo como corresponde, a Dios le agrada el sexo dentro del matrimonio. Sí, pero la adicción tiene que ver cuando nuestro cerebro empieza a trabajar en pos de este sistema de gratificaciones, donde todo es en base a ello. Entonces yo empiezo a hacer las cosas, y empiezo, yo lo voy a poner desde mi caso como varón, empiezo a decirle cosas lindas a mi esposa y empiezo a hacer cosas que a mi esposa le agraden solo y con el único motivo de tener relaciones sexuales con ella. O sea, a mí no me interesa su bienestar, a mí lo que me interesa es que ella me dé acceso al sexo. Entonces, suena raro, muchos de ellos lo pueden llegar a hacer, pero la verdad es que en el matrimonio también puede pasar. Viendo esto, creo que todos sabemos que nuestro deseo sexual tiene que ver con nuestra esposa, y la esposa, el deseo sexual de ella tiene que ver con nosotros, tiene que ver conmigo. Entonces, es una cuestión lógica de que yo quiera hacer todo para satisfacerla a ella y para que esté bien en todos los procesos, no solo en lo sexual, sino también en la historia de familias, en el estar bien, en el sentirse amada, en el sentirse apreciada, escuchada, valorada y obviamente levantada, porque uno tiene que hacer sentir bien a la otra persona, y inclusive cuando hay cosas para corregir. Entonces esto es bien de matrimonio. Ahora, ¿qué pasa con los que están solteros? Yo soy de convicción cristiana, ustedes saben, yo soy pastor, esto lo digo por si hay audiencia que no es cristiana, me decir, bueno, a mí lo que Dios diga la verdad es que no me importa, pero yo entiendo por medio de lo que Dios nos ha dicho de que el matrimonio
y el sexo van vinculados, que no está bueno fuera del matrimonio, y que creo que, como yo siempre digo, el paquete, ese regalo que recibimos, se tiene que abrir en el momento indicado, no antes. Entonces, yo creo en el sexo dentro del matrimonio, y fuera del matrimonio trae muchos dolores de cabeza. Lo mismo tener muchos partners, muchos compañeros sexuales. Esto también genera un gran inconveniente. Tengan en cuenta, como decía anteriormente, de que el sexo no es puramente físico, tiene que ver también con lo espiritual. Entonces tiene que estar almáticamente vinculado el corazón con el sexo. Entonces no podemos desvincular, no podemos romper esa naturaleza. Entonces, una persona soltera, ¿cómo se da cuenta si es adicto sexual? Y en primer lugar, consumiendo. ¿Dónde va a consumir? Va a consumir tal vez a través de dispositivos, tal vez a través de personas que accedan a tener este tipo de comportamientos, y es bastante problemático. Si sos cristiano tenés que saber esto. Si vos crees y amás en Dios, Dios hizo las formas para que nosotros andemos en ellas. Hizo, no voy a decir reglas porque suena como arbitrario, sino hizo las cosas de buena manera. Hizo una receta para que las cosas nos salgan bien. Puede salir mal porque nosotros podemos equivocarnos, pero cada vez que escuchamos a Dios, las cosas van a salir bien. Cada vez que nosotros obedecemos a Dios, las cosas salen bien. Cada vez que nosotros entendemos que Dios hace tal cosa, sea cualquier cosa que sea el sexo, sea la familia, sea como sea, cada vez que nosotros aceptamos lo que Cristo nos quiere dar, va a salir bien. Por lo tanto, el sexo dentro del matrimonio, dentro de los parámetros que Dios nos dejó, va a salir bien. Fuera del matrimonio trae un montón de problemas. Y va a traer una adicción siempre y cuando nosotros le demos el control y el timón de nuestra nave a la sexualidad. Por eso es que es importante medirnos, es importante saber qué nos mueve, qué cosas tenemos en nuestro corazón. Si nuestro corazón siempre es monótono, siempre en ese tono, se trata solo de ese tema y todas las cosas que hacemos brindan en pos de eso. A ver, y quiero hacer un apartado porque no quiero que nadie se preocupe y bueno, pero entonces ¿qué está mal tener sexo en el matrimonio? No, tener relaciones sexuales está buenísimo, es algo que a Dios le agrada, Dios lo hizo así. Ahora, el sexo en el matrimonio no es todo. Y en tal caso, el sexo del matrimonio comienza desde cuando te levantas a la mañana. Empieza en el sistema de lo que nosotros hacemos en nuestra cabeza. Tiene que ver con la aceptación a mi esposa. Yo no puedo pretender de que mi esposa mecánicamente tenga ganas de tener relaciones sexuales conmigo. Y no puedo pretender yo quitarme las ganas, y lo voy a decir de esta manera, mi deseo sexual hacia con mi esposa. Yo tengo todas las intenciones de ser lo menos egoísta posible. Es más, las relaciones sexuales son lo menos egoísta que hay. Por eso es que hay que entender que la adicción es yo quiero y la adicción es egoísta, porque yo quiero hacer esto ahora y no quiero esperar. Y las relaciones sexuales dentro del matrimonio son opuestas. Es mi deseo sexual es satisfacer a mi esposa. Y como Dios es muy bueno, el deseo sexual de mi esposa es satisfacerme a mí. Entonces ahí es donde se pone bueno y ahí es donde hay que aprender a disfrutarlo. No gira todo en torno al sexo, gira todo en torno al amor. Dos elementos que van tomados de la mano, el amor y la relación sexual dentro del matrimonio, el aprender, pues, como bien decís, a no ser egoísta, a conocer bien a quien te acompaña y interesarse en siempre el poder darle lo mejor de ti a ella y recibir de su parte lo mejor de ella para tu persona. Estamos hablando hoy con el pastor Christian Keller acerca de la adicción sexual. Usted puede hacer comentarios, saludos, pero también si ha surgido algún interrogante de usted o alguna otra persona que puede estar padeciendo algún tipo de adicción sexual y quiera de pronto hacer esta pregunta para tener mejor aclarado el panorama, pues entonces tiene la oportunidad de hacerlo. Pastor Cristian, este es un flagelo que no es nuevo. Hace mucho tiempo ha estado sigilosamente entrando a nuestras iglesias y como bien decías en la introducción, se pilotea, ¿no? Es decir, se oculta muy bien el hecho de que la mayoría de las personas no sepan por lo que tú estás viviendo o lo que estás haciendo en lo oculto. Dios lo sabe, pero de pronto puede que tu esposo o tu esposa, ni tus hijos, o si eres soltero, tus padres, tus hermanos, nadie lo sepa. Ahora, ¿está la iglesia siendo afectada por el flagelo de la adicción sexual? ¿Sí o no? ¿Están líderes
congregantes, independientemente de la edad, jóvenes, solteros, jóvenes casados, adultos solteros, adultos casados. ¿Está pasando esto dentro de la iglesia del Señor? Sí, correcto. Lamentablemente y con mucho pesar tenemos que responder a esa pregunta con sí. La iglesia está atravesando este flagelo y es un flagelo transversal, porque no, uno a veces se cree que el flagelo de la pornografía tiene que ver, o el flagelo de la adicción sexual, o el flagelo de la masturbación, o el flagelo este flagelo sexual tiene que ver única, específicamente con ciertos estratos de la sociedad, ciertos tipos de niveles sociales, varones por sobre mujeres, y la realidad es que hace un tiempo atrás, nosotros con estas charlas que se fueron dando con un libro que se llama La verdad sobre la pornografía, esto lo está publicando Geva, lo ha escrito Gabriel Bustos en su totalidad, yo he hecho algunos aportes, he ayudado un poco en este proceso, y hemos hecho una encuesta a más de 3.000 cristianos, y estamos hablando de ambiente cristiano, no estamos hablando de personas no creyentes. Dentro de la iglesia, 3.000 cristianos, un poquitito más, pero vamos a redondear en 3.000, el 99% de los varones ha visto pornografía, de los cuales el 65% tiene una adicción. Estamos hablando de gente que obviamente estaba interesada en el tema, esto no es bajo ningún concepto una forma de medida de toda la iglesia, pero la realidad es que muchos están siendo afectados por la pornografía. Y el 65, casi 66% de las mujeres también. Entonces, obviamente que es un flagelo, que estamos hablando específicamente de la pornografía, pero la pornografía lleva al sexo, es un camino previo. De hecho, es una de las adicciones que no se pueden notar, porque una persona que es adicta a una droga dura, a una sustancia dura, es muy fácil de darse cuenta. Uno lo puede ver porque hay indicios físicos. Lo mismo aquellos que son adictos al alcohol o alguna bebida alcohólica. Uno se da cuenta y no hace falta ser demasiado habilidoso para darse cuenta cuando alguien tiene olor a alcohol, cuando ha venido o fuma tabaco o algún tipo de sustancia o cuando consume algún tipo de sustancia de drogas, uno se da cuenta en el comportamiento. Pero en la adicción sexual es mucho más fácil de ocultarla. Obviamente tiene que ser un oído, un ojo un poquito más habilidoso, tal vez estar un poquito más constante en este tipo de cuestiones y darse cuenta cuando alguien es adicto, pero en el promedio de las personas podés estar conviviendo con un adicto y no darte cuenta. Un adicto sexual. ¿Por qué? Porque si bien hay características y hay consecuencias que son letales, pero el proceso hasta ese momento a veces no nos damos cuenta, a veces no lo podemos ver. Y vos le podés preguntar a alguien, yo soy pastor de jóvenes, le puedo preguntar a uno de los chicos, estoy re bien, no tengo ningún problema, cuando en realidad está muy mal y a veces no nos damos cuenta. Entonces, es un flagelo transversal, sí, la iglesia está siendo atravesada, lamentablemente no estamos del todo preparados. Por eso es justamente el motivo de estas charlas, del cual felicito un montón, pastor, es genial que ustedes puedan estar haciendo esto, que se pueda hablar, que se pueda ver, porque la realidad es que no se habla mucho del tema. La iglesia está siendo afectada en mucho menor medida, pero está siendo afectada. Entonces, si hay 3 casos, es necesario hablar con esas 3 personas. Si hay 500 casos, es necesario restaurar a esas personas. Es necesario que nosotros para eso estemos bien. Yo soy un exadicto y yo siempre que puedo cuento esto. Yo no hablo desde un libro, no hablo desde la perspectiva de lo que a mí me podría llegar a parecer que puede estar atravesando un adicto. Lo hablo desde mi adicción. Como un exadicto en recuperación que me tengo que cuidar siempre, tengo que tener en cuenta de que como yo hay mucha otra gente. Y en mi caso de mi adicción fue después de Cristo, no fue que yo estuve en la vida vagando por la vida y después conocí al Señor y todos mis problemas se solucionaron. Porque a veces vendemos este formato de mágico cuando en realidad gran parte de las situaciones las tenemos que aprender a resolver nosotros. Dios siempre está, Dios siempre va a extender la mano, pero a veces nosotros no queremos. Entonces hay que entender esto, que la iglesia está siendo afectada, está siendo bombardeada al mismo nivel y en la misma medida que otra gente que no va a la iglesia.
Tenemos algún tipo de problema con la conexión, pero seguimos adelante, pastor. ¿Me escuchan? Seguimos, sí, sí. Vamos. Sí, bueno, estamos recapitulando, pastor, acerca de lo que ha venido siendo su testimonio. Nos estaba comentando acerca de los detalles ya personales. No habla tanto de lo que ha conocido, lo que ha aprendido de pronto en los libros, sino de eso, pero también de su experiencia. Allí entonces puede dar continuidad a la idea. Bien, vuelvo otra vez a retomar esto, de que la iglesia es un flagelo al cual he sido cansado. Y a veces tomamos el tema de las adicciones con gente que no tiene a Dios y vinculamos las adicciones a personas que están perdidas. Y muchos de nosotros como cristianos estamos atravesando estos problemas. Yo decía como a un adicto recuperado, al cual se tiene que cuidar todos los días. No puedo dejar de lado nuestra carnalidad, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Tenemos cuerpo y tenemos tentaciones exactamente igual que cualquier otra persona. Tenemos un componente importantísimo que es el Espíritu Santo trabajando en nosotros, el cual nos ayuda, el cual nos da dominio propio, pero para que el Espíritu Santo trabaje, nosotros tenemos que darle lugar. Y ahí es donde la iglesia necesita comprender de que esto no es tan sencillo como una oración, sino que va más allá, empieza con trabajo duro y con el reconocimiento de las adicciones y de los problemas. Lo que no se cambia es porque no se reconoció. Si yo no reconozco mi problema, no lo voy a cambiar. Yo esto lo digo inclusive hasta como técnico electrónico. Cuando viene un cliente, me trae un aparato y me dice, no tiene ningún problema. ¿Y para qué lo trajo? La realidad es, ¿para qué va a traer un componente electrónico que no tiene problemas? Cuando el cliente dice, tiene tal problema y tiene tal componente roto, o le hicimos tal cosa, o nos pasó tal cosa, o lo tiramos, o pasó algo, es mucho más fácil en la información que yo tenga para trabajar y para poder resolver la situación. Por eso es que nosotros también tenemos que ser completamente honestos. No es muy agradable escuchar de que la iglesia tiene problemas de adicciones. La realidad es que muchas cosas de esas las queremos tapar porque nos hacen ver mal. Pero cuán bueno es el poder reconocer cuál es nuestra situación. Está muy claro lo que dice la palabra de Dios, que el que encubre el pecado no prospera. Pero el que confiesa y se aparta, ese alcanza misericordia. No dice castigo, no dice discriminación social, no dice lo echan de la iglesia, dice misericordia de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos, eso es lo que la iglesia necesita con respecto a las adicciones. No podemos encubrir, no lo tenemos que tapar, tenemos que prosperar al destapar nuestra olla, ¿sí? Al confesar nuestro pecado y al alcanzar la misericordia de Dios. Por eso, en respuesta a la pregunta, sí, la iglesia está siendo afectada por este flagelo. Sí, ya en la última parte estaba comenzando a desarrollar lo que es la próxima pregunta, y es qué medidas debe tomar la iglesia frente a esta realidad de la adicción sexual. Surge el hecho de la vergüenza cuando caemos conscientemente de lo que hemos hecho, pero hablar de lo que hace el Espíritu Santo que nos conmueve de pecado, justicia y juicio, entendemos de que hemos obrado mal, que hemos desarrollado pues un pensamiento, una forma de hablar, una acción que delante de Dios está mal, y allí es donde viene el poder buscar ayuda, el poder confesar nuestro pecado delante de Dios y apartarnos, pero allí al apartarnos trae consigo un proceso. Ahora, ese proceso no debería llevarlo solo la persona de forma exclusiva, un acompañamiento. La iglesia, al estar preparada, al saber de que esta es una realidad, quizás a todos los que nos puedan estar escuchando en este momento, puede abrirle los ojos, la conciencia, para darse cuenta de lo que puede estar pasando. Y creo que ahorita más en donde se nos ha limitado por el tema de la pandemia a llegarnos, a no reunirnos, a no desarrollar las actividades que veníamos desarrollando físicamente hablando, hay mayores oportunidades para aquel que es débil a poder ceder a las tentaciones, como ya lo hemos venido hablando, y aún tener menos posibilidades, humanamente hablando,
de poder confesar su maldad, sino que se regodea y le encanta y disfruta el poder estar en esa situación. Y creemos de que partiendo de esa situación necesitamos pues una iglesia sana y comprometida para poder entonces presentar una propuesta que pueda ayudar a la restauración de quien ha fallado delante de Dios. ¿Qué medidas entonces debería tomar la congregación o la iglesia frente a casos de adicción sexual? Bien, hablando del tema de medidas, creo que en primer lugar la iglesia debe informarse, debe estar informada con respecto a esto, debe desmitificar muchas cosas que se creen. Hace un tiempo atrás hablaba con un pastor, el cual me indicaba de que estaba hablando con algunos chicos a raíz de todas estas capacitaciones con respecto a adicciones sexuales y pornografía, y me decía que uno de los chicos que él conocía estaba pastoreando y tenía problemas de adicción. Entonces oraba por esta cuestión de degeneramiento con respecto a lo sexual. Y si bien la palabra es correcta, pero muchas veces es mal usada, y a veces se demoniza el género, a veces se demonizan a los varones que consumen, a veces se juzgan o a veces se rompen los secretos de confesión. Entonces es muy difícil que un joven pueda llegar a blanquear su situación, llegar a salir y diga yo estoy atravesando un problema. Y otro gran problema que hemos encontrado es que hay una iglesia que quiere apagar un incendio y a veces tienen una de esas pistolas de agua que se usan para, para jugar en las épocas de verano, que tiran unos proyectiles de agua, un poquito de agua, y la realidad es que no se puede apagar un incendio con una pistola de agua. Se tiene que apagar un incendio con grandes hidrantes y grandes aviones y grandes maquinarias. Y es de esta misma manera, como la persona adicta está siendo bombardeado todo el tiempo con sexo, la iglesia tiene que aprender a estar a la altura de las expectativas y para eso es necesario estudiar. Tengamos en cuenta, y vos dijiste algo, el Espíritu Santo convence de pecado. Ahí tenemos un rol fundamental. Eso es algo que nosotros no vamos a hacer, no podemos hacer y no deberíamos intentar hacer. Nosotros no podemos convencer de pecado al espíritu de las personas. Pero nosotros sí tenemos que hablar al intelecto. Y es importante que el Espíritu cumple su rol a nivel espiritual, el Espíritu Santo, y nosotros cumplimos nuestro rol a nivel intelectual. Entonces, yo tengo que aprender a hablar a la persona de manera intelectual. Yo no tengo intenciones de cambiar su corazón. Yo tengo intenciones de que la persona entienda cuál es la situación y que el Espíritu Santo haga el resto. Mi parte es un comienzo, es muy pequeño. Es entender, en primer lugar, esto. Cuando yo hablo de medidas o hablamos, me preguntaste de medidas, tiene que ver con eso. Es una iglesia bien informada, una iglesia que sepa cuáles son los métodos, una iglesia que entienda del tema para que la gente pueda sentirse comprendida, para que la gente pueda sentir de que me entiende lo que yo estoy diciendo. Y esto lo hemos hablado un montón de veces. ¿Y por qué digo yo? Sin ningún tipo de intenciones de menoscabar a las personas que tienen autoridad y que nunca han visto pornografía, lo cual me parece fantástico que haya gente tan sana. Pero muchas veces los adictos, eh, como nunca escucharon a otras personas que hayan tenido adicciones, creen que no hay salida. Y cuando vos escuchás a alguien que además de la autoridad espiritual tiene la experiencia de vida, eso para mí tiene un doble efecto. Y yo he escuchado muchas veces a chicos decirme, che, lo digo en argentino, ¿no? Vos la tenés clara, vos sabés de qué se trata. Y a veces es muy lindo, aunque es penoso, porque la verdad es que no me glorío de nada de lo que a mí me pasó. Si yo pudiera volver el tiempo atrás, no haría las cosas que hice, ni consumiría lo que consumí. Pero la realidad es que hoy, como dice Pablo, si con la consolación en la que Dios a mí me consoló, yo hoy ayudo a otros que tengan necesidad. Entonces, esas personas me dicen, bueno, vos sabés de qué se trata, yo puedo hablar con vos porque no sos un teórico. Obviamente que no estamos normalizando de que consuman para saber de qué se trata. Todo lo contrario, no hay que consumir. Pero si hay gente entre nosotros que consumió y Dios lo ha quitado en el proceso y lo ha sanado, hoy esas personas tienen que estar ayudando a otras. Tienen que ser exadictos que ayuden a adictos. Tienen que ser personas que sientan la carga, que entiendan el problema y que puedan ayudar a otros. Por eso es que la iglesia como medida, la medida que debe tomar la iglesia, es entender, es comprender, es enseñarse, es poder ser enseñable, es poder ser aprendible, que puedan aprender las cosas como corresponden. De esto mucho no hay para trabajar,
Por lo general, la bibliografía que hay de pornografía, inclusive hasta en manuales de psicología hoy, que han apartado la pornografía, las conductas masturbatorias y las adicciones sexuales, ya no son trastornos para ellos. Entonces, no hay nada que resolver, es simplemente normal. Es normal que una persona, que un joven tenga decisiones sexuales. Es normal que una niña de 12 o 13 años quede embarazada. De hecho, en Argentina ya se dan vacunas para el papiloma humano, por ejemplo, para aquellas que están activas sexualmente. Entonces, ni siquiera es un delito, ya es algo normal, está normalizado y se puede hacer. Entonces, lamentablemente, nosotros estamos corriendo muchos pasos por detrás, pero tienen que ser pasos efectivos. Yo tengo que aprender como iglesia a enfrentar este tipo de situaciones. Para eso necesito instruirme. La medida que yo tengo que hacer es hablar de estos temas. Ya no deben ser tabú en la iglesia, no pueden ser temas los cuales no se hablen. Por lo tanto, entender esto, y a mí me encanta 1 Tesalonicenses capítulo 4, entender cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios dice es que seamos santificados, que cada uno de nosotros se aparte de la inmoralidad sexual, que aprendamos a controlar nuestros deseos sexuales y que no seamos como esos paganos que no conocen a Dios, los cuales no les importa nada. Nosotros como hijos de Dios debemos entender qué es lo que Dios hizo, cuál es el formato que se aplica y entender de que la voluntad de Dios es que todos seamos sanos. Dios no nos llamó a la inmundicia, no nos llamó a la impureza, Dios nos llamó a la santidad. Entonces, entender que el Espíritu Santo hace el proceso de santificación, pero que nosotros tenemos que hablarle al intelecto de la gente y hacerles entender de que hay un mejor final, que hay cosas que se pueden hacer y hay medidas que hay que tomar. Nosotros como iglesia tenemos que entender eso. Ya estamos llegando a la recta final de este gran conversatorio que hemos tenido el día de hoy con el pastor Christian Keller. Hay algunos comentarios y preguntas que se han hecho. Y bueno, todavía estás a tiempo, de acuerdo a lo que has venido escuchando, de aprovechar este momento para desarrollar alguna pregunta. Pastor, ¿cuál es el proceso ideal para la restauración de aquel que ha caído y en este caso ha llevado una vida marcada por la adicción sexual? ¿Qué debe resaltar o estar allí en la palestra en cuanto al proceso de restauración? Muchas de las cosas ya las has mencionado, pero partiendo de la experiencia que de seguro pues te ha tocado el regodearte o estar cerca de personas, ¿cuál sería la recomendación para la iglesia al momento de restaurar? Bien, tiene un poquito de lag la info, así que por eso espero un poquito a terminar la pregunta. Excelente la pregunta que me estás planteando. Creo que es un punto ideal para que podamos desarrollarlo en este momento. Ya vimos que estaba el problema, ya vimos que la iglesia se tiene que capacitar, ya sabemos que hay cosas que están mal, tal vez haya gente que todavía esté pensando y bueno, pero no está tan mal o es preferible a otras cosas. Y la realidad es que el proceso ideal de restauración de una persona en primer lugar tiene que empezar, y creo que es lo único que una persona debe saber, y es que la adicción sexual, como cualquier otro tipo de adicción, es para llenar un vacío. Ese vacío tenemos que entender que tiene una sola forma. No hay cosas que podamos hacer, ni la familia, ni las relaciones sexuales, ni otras drogas nos van a llenar ese vacío. Va a estar siempre con hambre. ¿Sí? El Señor Jesús hablaba del agua de vida. Y vuelvo otra vez de esto porque hay gente que tal vez que nos está escuchando que no es creyente, pero quiero dejarte este mensaje y te pido por favor que lo escuches con atención. El Señor Jesús hace un tiempo atrás estaba en un pozo, ¿sí? En el pozo de aljibe, le llamamos en Argentina, donde sacaba agua. Se sacaba agua de un manantial que había debajo de la tierra y se juntó con una mujer. Esta mujer era samaritana, la samaritana y los judíos no estaban muy bien vistos porque habían mezclado sus sangres y tenían ciertas culturas de no casarse con gente de otras naciones, pero esta samaritana era medio judío y medio de otra nacionalidad. Su sangre no era pura, por decirlo de alguna manera. Entonces no era muy común ver un judío y un samaritano hablando juntos. Y el Señor Jesús hablaba de un agua metafórica y de tome de mi agua no va a tener sed jamás. Porque el que tome del agua esta del pozo la va a tomar y va a seguir teniendo hambre y va a seguir teniendo sed.
Y el que coma va a seguir teniendo hambre. Y el que tome agua va a seguir teniendo sed mañana. Yo tomé en un rato, mañana voy a seguir teniendo sed, pasado voy a seguir teniendo sed. Pero el que toma del agua de vida, si del agua de Cristo, no va a tener sed nunca más. Entonces, uno puede entender de que tiene hambre, puede comer, pero mañana tiene hambre de nuevo. Con el aspecto espiritual, el hecho que es el motivo por el cual nosotros buscamos y caemos en las adicciones, tiene que ver con la forma de Cristo. Es porque Cristo tiene que ser la plenitud en nosotros. El Salmo dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Entonces, tenemos que hacer carne esto en nosotros, porque vamos a seguir buscando sustancias, vamos a seguir buscando cariño y vamos a seguir buscando sexo para llenar el vacío que nosotros tenemos, y ese vacío no se va a llenar nunca. Ese vacío tiene forma de Dios. Para esto, la iglesia tiene que iniciar un proceso. En ese proceso, aquella persona que va a empezar a mentorear a un adicto tiene que entender que, y esto es muy importante, nosotros no nos acercamos la gente a nosotros. Nosotros no hacemos la restauración y recuperación de la gente. Ese proceso lo hace Cristo por medio del Espíritu Santo. Porque si nosotros llevamos a la gente hacia nosotros y a que nos rinda cuenta hacia nosotros, a que nos hagan cosas a nosotros, lo que va a terminar pasando es que vamos a tener un montón de gente codependiente, gente que dependa de nosotros, gente que se mueva de un lado a otro siempre y cuando nosotros se lo digamos. Y esto es peor, porque nosotros nos convertimos en otra adicción. Y lo que nosotros tenemos que sacar es a la persona de todas las adicciones. No es sacar a una persona de una adicción y que caiga en otra. Es lo típico de aquellas personas que fuman, dejan el cigarrillo y empiezan a consumir caramelos o chicles o no sé cómo se le digan en otros lugares, pero tiene que ver con algo masticable. O sea, necesitan tener siempre ahí masticando algo en la boca, algo de sabor, y caen en otra adicción. Y no es la idea. La idea es entender de que una adicción se sale únicamente con Jesús y que el Espíritu Santo hace la obra. Entonces nosotros generamos pasos, hacemos procesos. De hecho, hay un material muy lindo para este tipo de trabajo. Ustedes pueden investigar. Vuelvo otra vez a ofrecer el libro de la verdad sobre la pornografía, que tiene bastantes tips de salida y tips para el liderazgo. Hay un curso que se está desarrollando, el pastor Iván nos está acompañando. Hay un material que se está dando, hay contextos, hay cifras, hay un poco de neurociencia, hablamos también de cómo trabaja el cerebro a través de las adicciones, y hay muchos tips que son de salida, que tienen que ver con reglas o metas que una persona puede ir haciendo. Ahora, de nada sirve la receta de la torta si el eje central de la medida o del proceso no es Cristo. Si Cristo no está ahí, van a salir de un lado y se van a meter en otro. Van a salir de la adicción sexual, sí, porque los métodos son efectivos, pero van a caer en otra adicción que tal vez pueda llegar a ser hasta peor o más dañina para el cuerpo a corto plazo. Entonces, ¿cuál es el proceso ideal? Es acercar a la gente a Cristo. Este es el proceso ideal, es entender de que en Cristo estamos completos, que no necesitamos nada más. No quiere decir con esto que nos olvidamos de la familia, de comer, de comprar un auto, un carro, de ser felices, de tener proyectos y de que nos vaya bien. No, no, estos son accesorios. El punto central va a ser Cristo. Esto va a ser el proceso ideal para que la iglesia aprenda a restaurar a gente que tiene adicciones. Queremos dar la oportunidad a Pastor Cristian en este momento para compartir los comentarios y algunas preguntas del público. Milsoli Tobar dice, buenas tardes, ¿qué pasa cuando la esposa está consciente de que su cónyuge tiene pornografía oculta y ella actúa como si nada, hablando en ambiente cristiano? ¿Se estaría hablando de personas que tienen doble moral? Bien, yo creo que en realidad la doble moral va a estar pasando en ambos casos. No es con intenciones de criticar o de juzgar. Yo creo que me concentraría en este caso en que tanto la mujer como el hombre se pudieran sincerar, y ya que hay un cierto tipo de información, porque la esposa está sabiendo de que el esposo tiene pornografía oculta, puede pasar al revés también. Es bueno sincerarse, es bueno hablar y decir, necesito que hablemos de este tema, quiero ayudarte en esto, necesito que busquemos ayuda. Esa palabra buscar ayuda a veces es un poco difícil porque un adicto a veces no reconoce la situación complicada, pero es bueno que lo puedan hablar. Y es importante esto, no hacer una separación de términos, o sea, no hacer una separación porque vos consumís, yo me separo de vos o no estoy más con vos,
y nos tomamos un tiempo hasta que vos mejores. Es importante el acompañamiento, es fundamental el acompañamiento familiar en este proceso. En este caso de la esposa, si hay hijos de por medio, los hijos son chicos, el ideal es que no sepan, que no se enteren de esto. Y si son grandes, la realidad es que esto es algo matrimonial. Yo, por lo menos, es lo que yo recomendaría. Si de hecho estamos trabajando esto en donde uno de los dos o los dos consumen material pornográfico, y está bueno de que se pueda buscar ayuda, pero también que haya ayuda en casa, porque hay muchas cosas que pasan en casa, que la mujer se puede dar cuenta. Tengan en cuenta de que todos tenemos rituales, desde rituales para escuchar música, rituales para, no sé, para comer, rituales para ver una serie, rituales llamamos a estas cosas que hacemos previas a hacer algo que nos agrada. Por ejemplo, cuando vamos a ver alguna serie o algún programa en televisión, buscamos el sillón, buscamos todas las cosas que estén cercanas a mano, nos preparamos, tal vez nos descalzamos, nos ponemos, no sé, ropa cómoda para tener una hora de algún tipo de programación. Bueno, eso es un ritual que se hace previo, y en la pornografía, en la masturbación y en las relaciones sexuales hay rituales previos. Entonces es sumamente importante que la gente que esté en convivencia se dé cuenta y aprenda a detectar rituales, o aprenda cuando alguien está muy tentado, está siendo tentado, de poder decirlo: estoy pasando por un momento, estoy siendo tentado, necesito ayuda, ayúdame a que no caiga. Entonces está buenísimo que lo puedan hablar. Excelente. Por aquí comentarios de Daniela Camero Luján, dice buena iniciativa. Francis Irigoyen, excelente tema. Y ella nos hace una pregunta, nos dice, soy docente en el nivel de secundaria, ¿cómo se puede abordar estos temas en adolescentes no creyentes, donde puedo observar cómo a través de la tecnología y la música cada día son más promiscuos a nivel sexual e inician muy temprano a tener relaciones sexuales? Bueno, es bastante difícil con respecto a público o a personas que no son creyentes, porque nosotros trabajamos mucho la base cristiana, ¿sí? Lo que Dios dice con respecto a nuestra sexualidad. Y la verdad es que hoy, en este momento, personas que no son creyentes, inclusive hay incentivos para que haya educación sexual y que haya un despertar sexual temprano, prematuro. La educación sexual integral, de la cual estaba hablando hace un tiempo atrás, un caso en Córdoba, que es una de las provincias, hermosas provincias que tiene Argentina. Una docente enseñó educación sexual integral por medio de pornografía, les mostró pornografía a los chicos. Entonces, creo que una buena forma de hablarlo tiene que ver con las consecuencias que esto trae. En primer lugar, la adicción, que ninguna adicción es buena. Todo lo que es material pornográfico de continuación o connotación sexual tiene un nivel de adicción. Y también la cosificación de la mujer, la vida pornificada. Podemos hablar de este término de vida pornificada, que es el hombre porno, que no tiene intenciones de amar, tiene intenciones de penetrar, que no tiene intenciones de ser cariñoso, tiene intenciones de tener relaciones sexuales, que no besa sino que asfixia, que no abraza sino que golpea. Entonces, la forma en la que las personas procesan a través de las adicciones sexuales modifican el cerebro. El cerebro es plástico. Entonces, esta neuroplasticidad hace que se creen cierto tipo de atajos, cierto tipo de carreteras de placer. Entonces, modifica nuestro pensar, modifica nuestro accionar. Es propenso para que personas que consuman pornografía después produzcan actos sexuales perversos, inclusive algunos de ellos abuso. Entonces yo trabajaría más ese tema. Si viene un chico que no es no creyente, que no le interesa lo que Dios le tenga que decir con respecto a su sexualidad, podría abordar este tema desde esos riesgos. Estudios que sean científicos, ¿sí? De hecho, la psicología, como decía anteriormente, está a favor. De hecho, se promulga hoy en la psicología de que se tengan relaciones sexuales. Hoy, desde el gobierno, desde el Ministerio de Salud de nuestro gobierno, promovían el sexo virtual para evitar el juntarse, ¿sí? Por el tema de la cuarentena. Entonces, ustedes imagínense la cantidad de sesgo que hay en la sociedad y la cantidad de problemática de cual mucha gente desea tener relaciones sexuales, y básicamente la sociedad lo dice, bueno, hágalo porque está bien. Entonces, yo trabajaría desde los estudios. Hay muchos estudios con respecto a la pornografía, al consumo, a las conductas masturbatorias, a cómo modifican el cerebro. Hay estudios, hay videos en YouTube también que ustedes pueden ver
con respecto a cómo se maneja o cómo se ilumina un cerebro con respecto al consumo de las adicciones, con respecto a un cerebro sano. Hay mucho que se puede hablar. Lo que pasa es que es complicado, es un ambiente complicado. Pero bueno, alguien lo tiene que hacer. Sí, hay varios comentarios que aseveran lo que se vino hablando. Por ejemplo, David Pomner, de acuerdo a lo que estuvimos conversando hace un momento, dice: amén, el Espíritu Santo hace la obra. Es de suma importancia que la iglesia esté preparada para abordar estos temas y ayudar a cada creyente donde pueda salir de la adicción y no se sienta etiquetado o juzgado. Y el pastor Iván Martínez dice: Pastor Christian Keller, que el Señor te continúe usando en tan hermoso ministerio, ser rebendecido siempre en todo lo que hagas para la gloria de Dios. Bueno, de esta manera ya estamos cerrando nuestro tiempo de conversatorio acerca del tema adicción sexual con el pastor Christian Keller. Y quiero agradecerte una vez más por apartar estos minutos y bendecir no solamente mi vida, sino todas las personas que en este momento pudieron escuchar con detenimiento cada palabra, esperando, bueno, que el Espíritu Santo pueda seguir haciendo la obra. Y aún para aquellos que todavía no han llegado a conocer a Cristo, ese hermoso Cristo pues está esperando de que tú puedas llevar tus cargas, puedas llevar tus pesares, puedas llevar a tus adicciones, y Él pueda hacer la obra en tu vida. Si hay un arrepentimiento genuino, verás las grandes y maravillosas cosas que van a comenzar a suceder en tu vida. Hay muchos casos, muchos testimonios de personas que de pronto pudieron estar peor que tú y hoy son el vivo ejemplo de la transformación continua de Cristo Jesús. Unas últimas palabras, Pastor Christian. Bueno, en primer lugar, gracias, muchísimas gracias. Para mí es un privilegio de poder compartir y entender esto, que nosotros no esperamos gente que sea adicta para corregir los problemas o para ayudar en los procesos de otras personas. Mucha gente tiene carga y nunca tuvo adicciones. Entonces, si vos sos una de esas personas, te necesitamos ayuda para poder ayudar a otros. Es importante porque es un ejército que a veces está mal armado, mal informado. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser la vanguardia, tenemos que ir enfrente. No somos la retaguardia, somos vanguardia, vamos en el frente. A veces los dardos van a doler, a veces la guerra va a ser difícil, pero es importante que nuestra recompensa viene de Dios. Yo no puedo decir un solo día de todo este tiempo en el cual Dios no nos haya permitido trabajar y no estemos completamente satisfechos. Esto tiene que ver con lo que somos. Para esto Dios nos hizo, y nos hizo para estar en santidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que procurar estar en santidad y ayudar a otros a estar en el mismo nivel. Siempre en santidad. Es la forma en la que Dios nos ama, es la forma en la que Dios siempre nos cuida. Y si estás atravesando algún problema, alguna adicción, busca a Dios. Es la única fuente de sabiduría, es la única fuente de paz, es la única fuente de salvación. Todas las cosas con Él son distintas. Vas a encontrar paz, vas a encontrar satisfacción como nunca antes encontraste cuando realmente y verdaderamente encuentres a Dios y te pegues a Él. Así que gracias por este tiempo. Muchísimas gracias. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos reencontramos, si Él lo permite, el próximo día martes. Tengan todos una feliz tarde. Un abrazo. Saludos de Venezuela, saludos de Argentina. Que estén bien. Queremos invitarte a que seas parte del programa Los que Trastornan al Mundo. No olvides suscribirte y darle a la campanita para que recibas todas las notificaciones.